Muy buenos días a todos, esperando que todos se encuentren bien y agradeciendo la conexión desde sus hogares, oficinas, desde donde quieran que están conectados el día de hoy para estar con nosotros en esta conferencia virtual que hemos preparado para el día de hoy. Gracias a los que nos van confirmando a través del chat que nos escuchan. Qué bueno que ya están conectados y qué bueno que ya pueden escuchar esto que traemos el día de hoy. Como ustedes saben, hace 2 miércoles comenzamos la serie de conferencias virtuales relacionadas a la calidad de la energía. Las semanas anteriores, las 2 semanas anteriores, tuvimos a un expositor. El día de hoy, pues comenzamos con medición de la energía y potencia eléctrica e igualmente vamos a tener 2 sesiones con el expositor invitado el día de hoy. Eh, para los que estuvieron viendo el promocional, para los que estuvieron escribiéndonos por correo electrónico, pues nuestro conferencista de hoy es Randall Arce Araya. Para los que no los conocen, pues aquí un poquito de quién es Randall y lo que nos trae el día de hoy. Nuestro conferencista del día de hoy es Randall Arce Araya, ingeniero eléctrico de la Universidad de Costa Rica y magíster en economía de la misma universidad, con un reconocimiento al excelente trabajo académico. Se desempeña desde 1988 como funcionario en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a modo de analista de inversiones de infraestructura eléctrica en estudios tarifarios, como también perito en normativa técnica eléctrica y miembro de diferentes grupos de trabajo para la mejora de los procesos de tarificación, normalización y electromovilidad. Miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y miembro del Comité Técnico Nacional CTNSC 06, Metrología en Electricidad, Magnetismo, Tiempo y Frecuencia. Además de profesor universitario, auditor de calidad, incluyendo el aseguramiento de la calidad de laboratorios de calibración y ensayo, así como su preparación para la acreditación según la norma ISO IEC 17025 para el Laboratorio de Metrología, Gestión de Calidad y Gestión Ambiental, vinculado al Instituto de Investigaciones en Ingeniería, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Sin más preámbulos, pues pasamos la palabra a nuestro invitado conferencista del día de hoy, Randall Arce Araya. Bienvenido, Randall. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Le escuchamos súper bien, Randall. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por la presentación y les voy a robar un par de minutitos para agradecerles al público presente. Es un placer, realmente me siento afortunado, casi un privilegio y permítanme decirles una bendición contarlos hoy porque a como está la situación de la pandemia en el mundo, pues nos debemos de sentir bendecidos de estar con vida y espero que donde se encuentren estén bien con sus familias y sus seres queridos. Voy a proceder a compartir mi pantalla para que iniciemos. Vamos a ver, me indican si se ven. No, todavía no la vemos, Randall. Todavía no. Ahora, indíquenme si se está viendo. No. No, todavía. Estamos viendo el video. Un momentito, voy a revisar otra vez, entonces, a ver qué está pasando. Ahí está cargando. Ahora, Ahí la podemos ver. Si la puede poner en ahora, modo presentación para verla sí, un poquito eso es lo cómo que voy está. a configurando.
Perfecto. Ahora, perfecto. Ahora sí. Muchas gracias, buenos días. Como parte de este proceso que está llevándose Casier, conversando con don Rafael Avendaño, me pidió la colaboración y a mí me pareció muy, muy importante pues participar en este tipo de sesiones con un temita que hemos venido tratando de desarrollar en la autoridad reguladora en Costa Rica, que es el asunto de la medición de la energía y potencia eléctrica. Sobre todo, pues, para tratar de que muchas personas que no necesariamente son ingenieros comprendan un poquito más este tema y se preocupen por esta parte tan importante que es la medición que de una u otra manera nos afecta el bolsillo a todos. No está corriendo. Ahora sí. Bueno, nuestro tema entonces es la medición de la energía y la potencia eléctrica y la idea es compartir esta experiencia con diferentes personas desde el punto de vista de la comprensión de la electricidad dentro de la perspectiva de lo que llamamos la metrología legal y proporcionar casualmente conciencia de estas cuestiones técnicas que pueden repercutir en nuestra economía doméstica. La metrología se define como la ciencia de la medición y la metrología legal tiene como objetivo casualmente asegurar la calidad y la credibilidad apropiada de la medición, que puede resultar en beneficios significativos para la sociedad. La medición de electricidad es un proceso complejo y muchas veces lograr esa exactitud y esa equidad en el comercio de la electricidad pues es un poquito difícil de conseguir. Casualmente, el control metrológico y una aplicación consistente de lo que medimos nos ayuda a lograr eso. Este proceso de garantizar la exactitud en el comercio de electricidad comprende varios conceptos. Las configuraciones del suministro de electricidad, los principios propios de la medición, qué cantidades vamos a medir, o mejor dicho, qué variables vamos a medir, cuál es el propósito de esas mediciones y cómo lograr ese binomio entre exactitud y equidad. Hay muchas maneras de medir la electricidad y muchas veces las mediciones no necesariamente resultan equitativas, aunque si esas mediciones las hacemos o las repetimos de cierta manera, ¿verdad?, y de forma exacta, vamos a crear una consistencia en esa medición. Me gusta repasar un fragmento bíblico respecto a la metrología, porque es un concepto, como ustedes pueden ver, un poquito bastante viejo, donde el Levítico dice: no hagáis agravio en juicio en medida de tierra, ni en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Investigando un poquito, eran medidas de capacidad que nacen en Egipto, adoptadas por hebreos, ¿verdad?, que probablemente en aquellas épocas era muy importante por el comercio ¿cómo se llama?, que había en esa época. Casualmente el EFA era una medida para líquidos tomada de los egipcios que lo usaron desde el Imperio Medio, que de acuerdo con la tradición, el ginebra usado principalmente para agua y aceite equivalía a 3.67 litros. La medición eléctrica nace con un principio establecido por Galileo Ferraris, que indica que para la medición electromecánica, un conjunto de bobinas separadas de forma equidistante y por las que circulan corrientes senoidales desfasadas en el tiempo, se crea un campo magnético senoidal que se desplaza con el tiempo con una frecuencia igual a la que circula por las bobinas. También tenemos otro principio
para la medición de estado sólido, que serían los medidores modernos, establecido por Edwin Hall, que decía que si una corriente fluye a través de un conductor situado en un campo magnético, este ejerce una fuerza transversal sobre los portadores de cargas móviles que tiende a empujarlas hacia un lado del conductor. La acumulación de cargas en los lados del conductor produce una tensión medible entre los lados del conductor. Esta tensión es proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y la corriente. Bueno, si es así, entonces tenemos que primero determinar cuáles son los circuitos que medimos en los sistemas de distribución eléctricos. Tradicionalmente, la transmisión y la distribución de electricidad en corriente alterna ha variado de los 100 volts para uso residencial hasta los 500 volts o más en las líneas de transmisión, y las frecuencias generalmente han sido de 50 o 60 Hz o ciclos por segundo, aunque también han existido algunas otras frecuencias. ¿Qué puntos medimos? Bueno, plantas de generación, líneas de transmisión de alta tensión, sitios de intercambio en transmisión, subestaciones de distribución, operaciones industriales, operaciones comerciales, complejos de apartamentos, servicios residenciales urbanos, servicios residenciales rurales, o sea, su casa y mi casa. Los sistemas de distribución se pueden administrar de diferentes configuraciones. El más típico, que fue de los iniciales, fue el monofásico de 2 hilos, que era un servicio residencial común en muchas partes del mundo y proporcionaba una tensión única, por lo general de 120 volts, aunque hay algunos que también a 240. Y lo que tenemos normalmente en el país, que es el servicio monofásico de 3 hilos, que es un servicio común en Norteamérica, del cual nosotros heredamos algunas cosas, que son 120 y 240 volts. Tenemos una red polifásica de 3 hilos, conexión network, comunes en edificios de apartamentos donde se proporcionan dos tensiones, 120 volts y 208. La red polifásica de 3 hilos, conexión delta, que generalmente se usa en operaciones industriales o para una sola carga de tipo polifásico, tales como motores en las estaciones de bombeo de agua. La red polifásica de 4 hilos, conexión delta, que a veces se utiliza para el suministro de electricidad en zonas rurales con áreas escasamente pobladas, porque resulta ser una forma económica de proporcionar una combinación de un servicio monofásico de 3 hilos y un suministro limitado de potencia trifásica. La red polifásica de 4 hilos en conexión estrella, que en Costa Rica es comúnmente utilizada para fines industriales y comerciales y es ampliamente utilizada en la distribución de electricidad. Circuitos de medición de ondas sinusoidal y fasor. Bueno, aquí quiero repasar algunos conceptos importantes para que la gente que no está acostumbrada pues tenga un criterio más técnico. La energía eléctrica, sabemos que son sistemas de corriente alterna, que se representan visualmente de diferentes maneras. Las ondas sinusoidales son útiles para ilustrar la calidad de la forma de onda de la corriente y la tensión, y también para el análisis de las distorsiones armónicas. Nosotros utilizamos los famosos fasores o vectores, que son útiles para determinar cómo un medidor de electricidad calcula la energía y la potencia eléctrica. Típicamente, esta figura nos enseña cómo es una señal sinusoidal y nos muestra la duración de un ciclo, ¿verdad?, que sería 1 entre 60 segundos en un sistema de 60 Hz. Si nuestro sistema fuera de 50, pues sería 1 entre 50. Y así representamos la tensión. En esta otra figura vemos cómo se representa la tensión y la corriente. Y decimos que la tensión y la corriente están en fase, mostrados como ondas sinusoidales puras. La corriente, como una verdadera onda sinusoidal,
que vemos a la izquierda, la podemos también reflejar a la derecha cuando presenta distorsiones. ¿Y quién causa la distorsión? La carga es la que causa una distorsión no solo en la onda de corriente, sino también en la onda de tensión. Y sabemos que esas distorsiones son las que a veces nos causan un excesivo calentamiento de los conductores, caídas de tensión y pérdidas en las líneas de distribución. Cuando hablamos que la tensión está en desfase, la corriente está en desfase con la tensión, es porque estamos hablando de que la corriente puede encontrarse en atraso con respecto a la tensión o también en adelanto con respecto a la tensión. En este caso, la figura muestra una corriente en atraso con respecto a la tensión de 60 grados, lo que conocemos como cargas inductivas. Para representar esa onda sinusoidal, nosotros usamos lo que conocemos como fasor, que es una técnica con una comprensión más fácil. Esa línea roja que tenemos aquí abajo es la representación de la tensión. Y para representar la corriente que está en atraso, ¿verdad?, utilicemos este otro fasor que tenemos aquí, que decimos que está en 60 grados en atraso con respecto a la tensión. Si la corriente y la tensión estuvieran en fase, veríamos la representación como encontramos en estas líneas del lado izquierdo. La relación entre los fasores nos ayuda para determinar el ángulo de fase en grados, ya sea en adelanto, en atraso, la potencia activa en watts, la potencia reactiva en amperios reactivos, la potencia aparente en volts amperios y el factor de potencia, ya sea en proporción o en porcentaje. De esta manera, nosotros sabemos que podemos medir los watts, ¿verdad?, que estarían básicamente representados en la misma dirección que la tensión, y la potencia activa estaría compuesta por la proporción de corriente que está en fase con la tensión, ¿verdad? La potencia reactiva sería este cateto de este triángulo y la potencia en amperios reactivos, la hipotenusa. La potencia aparente, entonces, lo que conocemos como voltamperios, está compuesta por la corriente total sin tener en cuenta el ángulo de fase. Este famoso triángulo que tenemos aquí, que se forma aquí, es lo que en ingeniería conocemos como el triángulo de potencias. ¿Verdad? Si tenemos alguno de los catetos, ¿verdad?, obviamente la potencia en watts y el ángulo que tenemos, que se forma, podemos casualmente precisar cualquiera de los otros dos valores a través de uno de los valores y el ángulo de fase por el uso del teorema de Pitágoras. ¿Cuáles son los medidores más utilizados? Bueno, tenemos los medidores que miden potencia activa, que son watts, ¿verdad?, normalmente visualizada en kilowatts. Los medidores de potencia reactiva, que normalmente muestran kilovoltamperios reactivos, y los medidores de potencia aparente, ¿verdad?, normalmente visualizados en kilovoltamperios. El medidor de energía activa mide la energía eléctrica activa integrando la potencia con respecto al tiempo. El medidor de energía reactiva mide la energía eléctrica reactiva integrando la potencia reactiva con respecto al tiempo. Y el medidor de energía aparente, de igual manera, integra la potencia aparente con respecto al tiempo. Definimos potencia como la tasa de producción
o transferencia de energía. Y la energía como la capacidad para hacer trabajo o la integración de la potencia a través del tiempo. A través de la medición de los servicios podemos identificar métodos de suministro. Hablamos de un suministro monofásico bifilar cuando tenemos una fase de alimentación y dos hilos conductores. O un monofásico trifilar si tenemos una fase de alimentación y tres hilos conductores. Ese circuito o esos circuitos podemos medirlos de diferentes maneras. Una es usar un medidor monofásico de un elemento, otra es usar un medidor monofásico de 1.5 elementos y otro es utilizar un medidor monofásico de 2 elementos. En el servicio monofásico trifilar de una fase 3 hilos, ¿verdad? Utilizamos un servicio monofásico trifilar, la medición utilizando un medidor de 2 elementos. Y ese medidor satisface el teorema de Blondel. Pero también un servicio monofásico de 3 hilos conductores se puede medir utilizando un medidor de 1.5 elementos que no cumple con el teorema de Blondel. También tenemos la medición trifásica de 4 hilos delta abierto, que son 3 fases y 4 hilos, que me permiten una conexión delta abierta, que es una manera económica de proporcionar a partir de una combinación un servicio monofásico de 3 hilos con un limitado suministro de potencia. Y los medidores monofásicos pues utilizan diversos métodos para el suministro y la medición de los servicios. Los métodos de suministro polifásico tenemos el trifásico de 4 hilos conductores, conexión estrella, el servicio trifásico de 3 hilos, conexión estrella aterrizada, lo que nosotros conocemos aquí como puesta a tierra, el bifásico de 3 hilos conductores, conexión estrella, sistema network, que pueden ser medidos a través de medidores de 2, 2.5 o 3 elementos. Pero viene el asunto, bueno, estamos hablando de elementos y qué significa elementos y quién era Blondel. Pues André Eugene Blondel dijo que para poder medir un circuito eléctrico se necesitaba un sistema de n conductores, donde n-1 elementos de medición correctamente conectados miden la energía activa o la energía suministrada. La conexión tiene que ser tal que los devanados de tensión tengan una conexión común con el conductor en que no haya devanado de corriente. Tratando de explicarlo en términos sencillos, es que si yo tengo un circuito eléctrico de 3 conductores, basta con que mida 2 de ellos para poder hacer una lectura correcta del consumo. Por eso se habla de que en un circuito de n fases se puede medir con n elementos de medición monofásicos la tensión conectada a cada fase. Ahora, tal vez perdón, se me perdió la figurita. Para tratar de comprender esto mejor, un elemento básicamente es una bobina de tensión con una bobina de corriente para medir un circuito. Cuando hablamos de medidores de un elemento, es simplemente eso, una bobina de potencial y una bobina de corriente. Cuando hablamos de 1,5, estamos hablando de 2 bobinas de corriente y una bobina de potencial. Los medidores polifásicos en medición trifásica de 4 hilos, conexión estrella, prácticamente en la mayoría de los países se utiliza un código de colores de la alimentación desde los transformadores hasta el medidor para reducir las probabilidades de cometer errores de cableado durante la instalación de los medidores. A modo de ejemplo, un código de color representaría lo siguiente: rojo para la tensión de la fase A, amarillo para la tensión de la fase B, azul para la tensión de la fase C, el blanco el neutro, el verde para el sistema tierra,
rojo con un trazo blanco, la corriente en la fase A, rojo con un trazo negro, el retorno de la fase A, amarillo con trazo blanco, las corrientes de la fase B, amarillo con trazo negro, el retorno de la fase B, el azul con trazo blanco, la alimentación de la corriente de la fase C, y el azul con trazo negro, corrientes de retorno de la fase C. En algunas ocasiones, un servicio trifásico al hilos conexión estrella puede medirse a través de un medidor de 2.5 elementos. Los medidores polifásicos para conexión estrella aterrizada se utilizan casualmente en líneas de transmisión de alta tensión. Ahora sí, tal vez para que comprendan de mejor manera lo que estamos hablando, cuando tenemos un transformador en conexión estrella, es que las fases están desplazadas 120 grados una con respecto a la otra. En el punto central tenemos casualmente nuestro sistema neutro y a partir de ahí el transformador alimenta la carga del consumidor. También podemos tener sistemas network, que es un método común para proporcionar electricidad en complejos de apartamentos que se suplen a 120, 280 volts. En la medición trifásica de 3 hilos, conexión delta, los servicios trifásicos son un método común de proporcionar energía trifásica a grandes cargas compuestas con motores, como lo son las estaciones de bombeo. Esta sería casualmente una configuración delta, ¿no? Lo que nosotros llamamos configuración delta o configuración triángulo. Está nuestro transformador y del transformador de alimentación alimentamos la carga del consumidor. La medición de voltampere hora. La medición de voltamperios hora se utiliza para determinar las pérdidas de línea, las pérdidas del transformador y el dimensionamiento de los equipos necesarios para el suministro de la energía eléctrica a un consumidor. El primer componente de la demanda es casualmente la energía en kilowatt hora. La medición de los kilowatt hora en un sistema nos da una buena representación del costo de la electricidad utilizada por el consumidor. Pero la demanda tiene un segundo componente que es el kilowatt, o sea, la potencia. John Hodgkin fue el descubridor del sistema trifásico para la generación y distribución de la corriente eléctrica. Hodgkin determinó que el kilowatt proporciona una buena representación de los costos en que incurre la empresa de servicios públicos para suministrar la electricidad al consumidor. Es lo que casualmente conocemos como tarifa binómica o de Hodgkinson, que tiene una componente de energía y una componente de potencia. Como resultado de esta disertación, en 1892 se introduce por primera vez la medición de la demanda y el comienzo de la misma de la forma de su medición. ¿Qué es la demanda eléctrica? La demanda eléctrica se refiere a menudo como la tasa máxima de transferencia de energía emplazada por el consumidor. En términos del consumidor, es toda la carga instalada que tiene básicamente en su empresa o local comercial. Y en nuestras casas, pues básicamente es nuestra carga instalada si la utilizáramos de forma completa. La demanda, por lo tanto, se define generalmente como la carga en kilowatt promediada en un intervalo de tiempo específico. Y se determina a partir de la energía consumida y el tiempo
en que te tarda en consumir esa energía. La forma básica de la potencia, tal como la conocemos, es potencia por tiempo o energía entre tiempo. Dentro de estos conceptos de medición, la demanda establece la velocidad de transferencia de energía a la carga de los consumidores que afecta directamente a la medición de los kilowatts. Y vamos a ver en este ejemplo que tenemos tres tipos de clientes. Un cliente A, un cliente B y un cliente C. Bueno, para un consumidor A, que requiere una potencia o una demanda de 1000 kWh, en un tiempo de uso de 2 horas, consume 2000 kWh. Un cliente B, que tiene una potencia o una demanda en kilowatt de 2000 y un tiempo de uso de 1 hora, va a consumir una energía equivalente a 2000 kWh. Y un cliente C, que tiene una potencia, una demanda de 500 kW y un tiempo de uso de 4 horas, va a consumir 2000 kWh. Ante esta situación de estos tres consumidores y nosotros examinamos lo que sucede, en los tres casos la energía consumida es la misma, 2000 kWh. Sin embargo, cuando hacemos uso de esta potencia, y quiero aquí que noten, uno tarda 2 horas, otro tarda 1 hora y otro tarda 4 horas, estamos hablando que hay un intervalo de demanda, o sea, un tiempo de registro. El intervalo de demanda, que es el periodo durante el cual se mide el uso, se hace normalmente en intervalos de 5, 10, 15, 30 o 60 minutos. Si vemos cómo se comporta la demanda, vemos en el eje del tiempo los intervalos de tiempo y en el eje de potencia cómo va variando esa potencia en el transcurso. Si vemos la energía utilizada en su pico, se puede dar en cualquier intervalo durante el cual se hace la medición de la demanda. Y esta raya horizontal nos representa la demanda promedio por intervalo. Ahora, si yo tengo diferentes factores de uso de esa potencia, ¿cuál es la demanda máxima que voy a medir? ¿Verdad? Se dice que la demanda máxima a medir para cualquier consumidor corresponde a la mayor de todas las demandas medidas y registradas dentro de un intervalo de tiempo dado, que se utiliza durante el periodo de facturación. Y sabemos que ese periodo de facturación es comúnmente de un mes. ¿Por qué medimos la demanda? Bueno, casualmente el tamaño y la capacidad de los bancos de transformadores, subestaciones, líneas de transmisión, equipos de conmutación y generación, entre otros, se determina por la demanda máxima impuesta a esos dispositivos por parte de los consumidores. En pocas palabras, a través de la demanda, las empresas de distribución eléctrica tienen, por así decirlo, una manera de resarcirse de sus costos de desarrollo, operación y mantenimiento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como resultado de esas demandas, las empresas eléctricas deben instalar equipos más robustos, más costosos para suministrar la misma cantidad de energía en un periodo de tiempo más corto. Y aquí nos acordamos casualmente del cliente B. ¿Verdad? La máxima demanda medida de 2000 kilowatts es el resultado de esta alta tasa de transferencia y puede utilizarse para cobrar al consumidor los costos
en que se incurre para hacer frente a la satisfacción de esa necesidad. Y entonces nace la pregunta, ¿a cuál de estos tres consumidores le tengo que cobrar la máxima demanda? Bueno, si lo podemos ver así, casualmente el cliente B utiliza toda su demanda o toda su potencia en el tiempo más corto y es el que más le exige casualmente a la empresa de distribución. Sin embargo, desde un principio de justicia y equidad, todos los clientes deberían de pagar el uso de la demanda. En Costa Rica, por ejemplo, los abonados residenciales no hacen pago del concepto de demanda. Solo los consumos mayores de 3.000 kWh, ya sea en servicios industriales o de comercios y servicios, son los que pagan el concepto de máxima, se les factura el concepto de máxima demanda. Para hacer una medición adecuada de la demanda, tenemos que establecer una longitud adecuada de este intervalo. 5, 10, 15, 30 o 60 minutos de acuerdo a la carga. En esa consideración referente a la medición, un tiempo largo de 60 minutos no funcionaría bien cuando el trabajo realizado por la carga es muy estable. Y la demanda promedio medida y la demanda máxima de ese intervalo estarían muy cerca una de la otra, si no serían iguales. ¿Qué significa eso? Si hacemos intervalos de tiempo muy largos, ¿verdad?, lo que vamos a ver es que la máxima demanda alcanzada casi coincide casualmente con la demanda promedio medida. Sin embargo, la medición de una carga fluctuante con el mismo intervalo de tiempo puede no proporcionarnos un valor de demanda representativo del uso máximo del consumidor. A menos que utilicemos intervalos de tiempo más cortos, puede haber una diferencia significativa entre la demanda promedio medida y la demanda máxima requerida por el consumidor. De esta manera, si el intervalo de demanda es de 60 minutos, vemos que la demanda promedio medida puede ser muy inferior a la demanda máxima demandada por el consumidor. Consideraciones referentes a la medición de la demanda. Al acortar el intervalo de la longitud de la demanda de 60 minutos a 15, la demanda promedio durante cada intervalo se convierte en una representación de la energía consumida. Decíamos que al acortar el intervalo de tiempo de la demanda, logramos una mejor representación de esa energía consumida en un tiempo, ¿verdad? Y se convierte casualmente en el valor máximo de la demanda. Si hacemos intervalos de tiempo de 15 minutos, ¿verdad?, logramos casualmente que la demanda promedio medida sea muy similar a la demanda máxima del consumidor. Entonces, los principales métodos para determinar la máxima demanda son el método de la demanda promedio, integración de la demanda, o el método de la demanda exponencial, que hay dos formas de hacerlo, a través de la demanda térmica o la emulación térmica o demanda en atraso. Quiero recordarles que antes de existir los medidores de estado sólido, casualmente para medir el factor de potencia que se utilizaba, se tenían dos medidores. Un medidor de potencia reactiva y el medidor de potencia en watts, ya me enredé, perdón. Y ¿cómo se llama? Y una de las maneras de que se registraba la demanda en los medidores electromecánicos era de la forma térmica. Okay. El método de la demanda promedio.
El método de la demanda promedio o integración de la demanda se basa en la medida de la potencia promedio durante un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos. La respuesta característica de un medidor de demanda promedio o integrador es básicamente lineal y registra el 50% de la carga en la mitad del intervalo de demanda y el 100% de la carga al final del intervalo de demanda. Aquí en este gráfico podemos observar cómo se hace la medición de la demanda a través del método de demanda promedio o método de integración. En un intervalo de 15 minutos, ¿verdad?, la demanda promedio registrada es de 1500 watts. O sea que se hace una medición 100% de la carga en ese intervalo de 15 minutos. El método exponencial o demanda en atraso, ¿verdad?, se basa en la tasa de aumento de la temperatura en los conductores, medida durante un intervalo de tiempo mínimo de 45 minutos. El método exponencial o demanda en atraso, ¿verdad?, tiene una característica de respuesta exponencial. En este caso, el medidor registra el 90% de la carga en un tercio del intervalo y el 99% en 2/3. El 99.9% se da al final del intervalo de demanda. ¿Qué significa eso? Bueno, como podemos ver aquí, la respuesta exponencial, ¿verdad?, nos dice que en 15 minutos, ¿verdad?, o sea, un tercio del intervalo, estaremos registrando solamente 1360 watts, o sea, 90% de la carga. Veamos la comparación entre la medición de la demanda promedio versus la demanda exponencial, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente gráfico las respuestas de los dos métodos de medición de la demanda en relación con las condiciones de carga en estado estacionario y debe tratarse en el contexto con base en las condiciones de la carga. Bueno, entonces, en los primeros 2 minutos, el método exponencial nos da 345 watts, mientras que la demanda promedio 200 watts. En 5 minutos nos da que el método exponencial nos mide 790 watts y el método de demanda promedio 500 watts. A los 8 minutos tenemos 1050 y 800. A los 10 minutos 1180 versus 1000. A los 13 minutos ya obtenemos el mismo resultado en ambos métodos y a los 15 minutos el método exponencial nos mide 1360 watts y el método de demanda promedio los 1500. Como ustedes pueden notar, el método de demanda promedio pues nos garantiza en 15 minutos una medición más precisa de la demanda eléctrica. Bueno, ¿qué condiciones de la demanda deberemos de tener? Bueno, se debe considerar la normalización tanto de la longitud del intervalo de demanda como el tiempo de respuesta del medidor utilizado dentro de la respectiva economía del sistema de medición utilizar, tal que se asegure que todos los consumidores se facturan de manera equitativa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que las empresas distribuidoras cuando facturen sus servicios pues tienen que buscar casualmente un sistema de medición que les permita una medición exacta de forma económica y tratar de asegurarse que todos sus consumidores se facturen con el mismo método. Con respecto a la medición de la demanda en voltamperios, el costo del suministro eléctrico de energía a un consumidor aumenta a medida que el factor de potencia disminuye. A efectos de los costos, el aumento de los costos se da dos factores: aumento de los costos de capital y aumento de las pérdidas en la línea. Bueno, esto es un método interesante
porque como en algunos países se penaliza el factor de potencia, ¿verdad? Aquí en esta demanda, a través de la demanda en voltamperios, podemos de una forma diferida cobrar ese costo, por así decirlo, de la ineficiencia del uso de la energía. La medición de la demanda en voltamperios es un método común para los proveedores de servicio eléctrico en cuanto a la recuperación del aumento de estos costos. El método de integrar el consumo de energía a lo largo del tiempo, ¿verdad? En nuestro caso utilizamos 15 minutos, en la demanda en voltampere es similar al método usado para el cálculo de la demanda en watts. Sin embargo, hay una definición generalmente aceptada para totalizar los watts en un circuito polifásico, pero hay más de una definición para totalizar la energía en la potencia en volt ampere. Para la medición de la demanda en volt ampere, ¿verdad? En un sistema polifásico hay dos métodos reconocidos internacionalmente: la adición fasorial a través de vectores y la adición aritmética. La adición de fasores y la adición aritmética son métodos que utilizan la misma unidad de medida, o sea, el voltio ampere, pero pueden producir valores significativamente diferentes para las mismas condiciones de carga. Si utilizamos en un cliente método, el fasorial, y en otro cliente usamos el método de adición aritmética, eso puede conducir a la desigualdad de la medición. Y como los consumidores se pasan haciendo a veces comparaciones, pues puede dar quejas y desconfiar de la medición que se está realizando. Entonces, en ese sentido, hay que ser coherentes con la forma de esa medición. O se utiliza la adición de fasores o se utiliza la adición aritmética para todos los clientes. Okay. En la adición de fasores en voltamperios se trata el servicio trifásico como uno solo, mientras que en la adición aritmética se trata las tres fases por separado y de forma independiente. Bueno, la idea de este webinar también era promocionar el curso que probablemente les esté invitando ese casier de la medición de la energía y potencia eléctrica, que tendría estos temas que ustedes ven en la pantalla, ¿verdad? Y a los que posteriormente se les estará invitando. Yo creo que de mi parte eso es todo, y si tienen alguna duda, alguna consulta, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, Randall, por la primera parte de esta conferencia virtual del día de hoy. Quiero reiterar a los participantes, a los que todavía no lo han hecho, que pueden hacernos llegar sus preguntas para Randall a través del chat, que igualmente pueden, si quisieran interactuar directo con Randall, lo pueden hacer, solo tienen que a través del chat indicarnos que quieren que le habilitemos el micrófono y entonces pueden interactuar con Randall. Voy a comenzar con unas preguntas que ya tenemos en el chat, que ya nos han enviado, mientras los demás participantes, si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, pues nos las hacen llegar. Comienzo con varias preguntas que tenemos en el chat a través, de Ra Barra. Consulta número 1 dice: en la norma ANSI C12 10-2011 se habla de diferentes formas de medidores, entre los cuales aparecen los de 4 hilos. Unos se asignan a estrellas, otros a delta, pero hay algunos como el 10A que solo habla de 4 hilos, pero no se especifica ni delta ni estrella, lo que aparenta su utilidad tanto para uno como para otro sistema.
¿Han analizado esto para conocer si tienen alguna recomendación en cuanto a su uso? Bueno, con respecto a eso, básicamente en la norma ANSI que nosotros usamos de referencia, aunque dice la conexión, como indica, aquí en Costa Rica nosotros le dejamos a la empresa distribuidora que ellos determinen qué tipo de medidor de acuerdo a su usuario pueden utilizar. Los que más comunes se utilizan aquí es clase 20 y clase 20 y clase 10, si no me equivoco en ese sentido, y depende casualmente de la configuración. Las empresas aquí determinan, ¿cómo se llama?, qué medidor utilizar. Lo que sí nosotros tratamos es de regular más que todo la exactitud del medidor. Entonces, para servicios industriales o grandes consumos o servicios con demanda máxima, pedimos una clase de precisión punto 2, ¿verdad? Pero no le entiendo bien en cuanto al uso. eh, si nosotros recomendamos cuál medidor usar, no, en ese sentido nosotros no recomendamos cuál medidor usar. No sé si será eso. De todas maneras, les puedo poner mi correo electrónico en el chat y con mucho gusto podemos ver esa consulta con más detalle para poderle entender. Excelente, Randall. Vamos a ver. Otra pregunta igual de Ra Barra. Bueno, dice, ¿recomiendan de acuerdo a pruebas los medidores Blondel o no Blondel? Ah, correcto, muy buena pregunta esa. Este, básicamente, la mayoría de los medidores residenciales que serían forma 2S, que nosotros usamos aquí, forma 2S, muchos no cumplen con el teorema de Blondel. Sin embargo, sabemos por experiencia que presentan muy buenas características de exactitud, ¿verdad? Son medidores de 1,5 elementos y nunca nos han dado en el país, por lo menos de la experiencia que tenemos con las empresas distribuidoras, nunca han sido un problema, ¿verdad? Hemos tenido muchos fabricantes y representaciones de casas extranjeras y se han utilizado durante mucho tiempo medidores que no cumplen con el teorema de Blondel y han sido satisfactorios. De hecho, han habido marcas históricas en el país, como fueron los medidores electromecánicos General Electric y 70S, y después los medidores ABB, ¿verdad?, que estuvieron mucho tiempo acá también y nunca tuvimos ningún problema. No sé si les queda alguna duda con eso o Vamos a esperar a ver qué nos comentan en el chat. Mientras, continúo con otra pregunta que dice, ¿han estudiado o lo están haciendo con respecto de las mediciones de potencia aparente mediante el método aritmético o el método vectorial? Voy a hacer una pausa ahí porque continúa otra pregunta, pero hago una pausa en esa pregunta. Sí, bueno, con respecto a eso, también nosotros hemos dejado que las empresas distribuidoras escojan su método. Creo que por lo general eso es el método aritmético acá en Costa Rica. Sí, la pregunta es interesante porque estamos proponiendo cambiar el esquema de medición en unas nuevas normativas nacionales y medir potencia aparente para no multar, por así decirlo, el factor
el factor de potencia, el cargo por bajo factor de potencia, porque estaría incluido en esa medición. Pero eso es un cambio que estamos por realizar y todavía no tenemos datos, pero es parte de lo que queremos innovar acá en el país. ¿Han considerado el método efectivo con el que, por cierto, ningún medidor cuenta, que se indica en la IEEE 1459-2010 para sistemas desbalanceados y no sinusoidales, que son los más comunes? Bueno, eso es una excelente pregunta. Hace un tiempo para atrás hemos tratado de estudiar esa norma muy completa. En ese sentido, nos indica que la medición ya no es la misma medición que hacíamos o que venimos haciendo, porque hay casualmente una evolución de las cargas, comenzando por las cargas residenciales, que ya netamente no son cargas resistivas, por así decirlo, ¿verdad? Ya tenemos mucho equipo electrónico en nuestras casas, industrias y comercios, pero todavía no hemos utilizado ese método. Yo tengo referencias de Uruguay, de estudios que han hecho, algunos artículos que leo por ahí que ya se plantean casualmente la utilización de la norma IEEE, pero también desconozco cuántos fabricantes de equipos hay que ya ofrecen esa norma dentro de sus características técnicas de sus medidores, ¿verdad? No, todavía no lo usamos acá. Ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los tipos de medidores que solicitan para medir una conexión estrella y una conexión delta? ¿Hay diferencia entre los tipos de medidores para medir esas conexiones? Sí, hay diferencia en el medidor, básicamente, pero como le decía, nosotros ¿cómo se llama? Nosotros no recomendamos los medidores, eso se lo dejamos a la empresa de distribución, que es la que lo aporta, ¿verdad? Y lo único que sí hacemos es énfasis en la precisión del medidor, ¿verdad? Igual, como le digo, le puedo facilitar una lista de los medidores que se han utilizado en el país de diferentes fabricantes para que él pueda ver ahí la referencia. Si me escriben al correo que les puse en el chat, yo con mucho gusto les puedo suministrar esa lista de medidores. Perfecto. Como comenta Randall, el correo está en el chat. Igualmente lo vamos a estar compartiendo en la presentación, en el PowerPoint que estaremos colocando en nuestra página web. Tengo otra consulta que dice, ¿han realizado el impacto de la distorsión armónica en la exactitud de los medidores electromecánicos y de estado sólido? Bueno, en los medidores de electromecánicos, no. En los medidores de estado sólido tenemos la intención de comenzar pruebas, no. ¿Cómo lo llegaríamos? Porque nosotros como tal, como organismo regulador, no tenemos laboratorio propio de medición. Sí tenemos otra norma que es de la calidad de la energía, que ve ese tipo de mediciones. Sin embargo, con la introducción de medidores para redes inteligentes que ya traen más componentes, sí hemos notado que en algunas marcas presentan algunas variaciones con respecto a la exactitud, y estamos viendo a ver de qué manera nos contactamos con los fabricantes de
de medidores y representantes de casas extranjeras para analizar eso, pero todavía no hemos hecho ese análisis a gran escala. No tenemos más preguntas en el chat. Vamos a dar un minutito, unos segundos para si alguna pregunta está por ahí, alguien está escribiendo, le dé tiempo a que nos lleguen. Recordarle a los participantes que esta es la primera sesión de 2 que tendremos con Randall sobre medición de la energía y potencia eléctrica. El próximo miércoles 5 de agosto tenemos la segunda sesión. Deben de hacer su inscripción nuevamente al enlace de la segunda sesión que estará saliendo el día de hoy a través de nuestros correos electrónicos y a través de nuestras redes sociales para que puedan estar presentes en esa segunda sesión que tendremos con Randall. Aquí tenemos en el chat que dice, ¿se debe penalizar un cliente por adelanto en la corriente con respecto al voltaje factor de potencia? Bueno, interesante la pregunta. Nosotros, ¿cómo se llama? Cobramos el cargo por bajo factor de potencia en atraso, por lo menos acá en Costa Rica. Si la corriente está en adelanto, habría que ver porque realmente lo que está haciendo es entregando reactivo a la red, ¿verdad? Y hay países donde más bien bonifican a los abonados que aportan reactivo a la red porque les sirve para la regulación de la tensión. Entonces, no, ¿verdad? Por el momento nosotros no le estamos dando a los abonados ese incentivo por aportar reactivo a la red de distribución. Pregunta Julio Gómez. ¿Existe alguna diferencia en los valores obtenidos por medidores electromecánicos versus los modernos medidores electrónicos? Si es así, ¿por qué? ¿Y qué recomienda cuando un cliente reclama? Pues al momento que la empresa de distribución eléctrica decide cambiar el medidor electromecánico al medidor electrónico. Sí, correcto. En la sesión de la otra semana vamos a ver un asuntito ahí de repaso de la medición, con lo que todo esto básicamente comienza. Pero nosotros acá en el país sí también hemos resentido el cambio de los medidores electromecánicos por los medidores de estado sólido. Básicamente, primero, pues está su precisión. Los medidores electromecánicos tenían una precisión de más o menos 2% del consumo y los medidores de estado sólido que se están instalando en el país tienen como mínimo una precisión de 0.5. Por el principio de medición, casualmente de efecto Hall, son mucho más sensibles los medidores de estado sólido que los medidores electromecánicos. Por experiencia, y les cuento así un poquito de lo que ha pasado en Costa Rica, cuando se dio el cambio de tensión de 120 a 240 en las casas, ¿verdad? Al principio eran alimentados en 2 hilos, 120, después las casas fueron alimentadas a 240. El medidor, para que funcionara, obviamente necesitaba en sus bobinas el potencial de 240. Sin embargo, las cargas internas de las casas eran a 120 volts. Había una diferencia muy grande de potencial, un desbalance grande en la carga, y eso hacía que a veces el medidor no registrara completamente las cargas. Por ahí tuvimos estudios del Instituto Costarricense de Electricidad en zonas rurales donde los medidores electromecánicos requerían corrientes hasta de 3 y 4 amperes para arrancar. ¿Qué significaba eso? Que muchas veces corrientes pequeñas el medidor no las medía, no las registraba, básicamente. Claro, con el medidor de estado sólido y las bobinas de efecto Hall, al ser más sensibles, registran básicamente todo lo que
todo lo que está en la casa, y la gente sí resintió casualmente el cambio del medidor electromecánico al medidor de estado sólido. Desde el punto de vista de justicia, pues claro, es mejor el medidor de estado sólido porque el cliente paga más exacto, más justo, ¿verdad? Entonces uno lo ve desde ese punto de vista, a pesar también de que eso contribuye a la empresa distribuidora a disminuir sus pérdidas. Dice por acá en el chat, uno de los principales problemas que tenemos es que el cliente utiliza analizadores de calidad de energía para compensar el bajo factor de potencia, pero la mayoría de estos medidores utilizan principalmente el método vectorial, el cual es mayoritariamente menor al método aritmético. Y cuando se dan cuenta con la medición de la compañía distribuidora, le cobran el bajo factor de potencia y no entienden el por qué. ¿Han analizado esto, don Randall? Sí, a nosotros se nos han presentado algunos casos con grandes clientes o clientes de máxima demanda, que han instalado sus propias celdas de medición, se las han comprado a algún distribuidor, y se presentan diferencias casualmente en la facturación. Entonces, en ese caso, lo que hemos tenido que hacer es conciliar ¿cómo se llama? Con con el usuario, con el abonado, explicarle cómo está instalado el sistema de medición de la empresa eléctrica y que se ajuste a la medición o al principio de medición que está utilizando la empresa eléctrica, porque si no van a haber distorsiones y van a haber diferencias efectivamente. Entonces, como el sistema oficial de facturación es el sistema que pone la empresa de distribución, nosotros le pedimos al industrial o al consumidor con máxima demanda que se ajuste al principio de medición que está utilizando la empresa de distribución. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat. Sí han estado comentando, don Randall, que ya están esperando con ansias la segunda sesión de la próxima Muchas semana. gracias. Que Yo nos les están, agradezco. sí, están diciendo interesante presentación, mis felicitaciones. De verdad que qué bueno, nos alegra tener expositores con la capacidad de don Randall y asimismo que ustedes, los participantes, salgan beneficiados de estas charlas que traemos a través de esta plataforma virtual para todos ustedes y que puedan mantenerse actualizados en estas charlas. De verdad que muchísimas gracias, don Randall, por haber aceptado la invitación de mi compañero Rafael, estar dispuesto no solo a uno, sino a dos presentaciones. No, De verdad que muchísimas no, gracias, Randall. no. Con mucho gusto ustedes, más bien discúlpenme si fui muy rápido, había calculado otro tiempo, pero les soy sincero, también es un tema que en cierta manera cuesta a veces explicarlo. Yo sé que no todos los presentes son ingenieros, pero a mí me gusta que casualmente que los que no son ingenieros también me pregunten y me consulten porque es importante comprender esa otra línea de las personas que están en comercialización, de las empresas. Me escriban, trataré de responderle todas las consultas que tengan ¿cómo se llama? Por correo electrónico, y espero para la próxima mejorar un poco el tiempo y el ritmo, y tal vez si me quieren intervenir en el momento, pues también lo hagan para que tal vez eso me ayude a mejorar el hilo. Muchísimas gracias, don Muchas Randall. Todo lo gracias a contrario, ustedes. o sea, No, gracias no, por no, el tiempo. les agradezco montones. Gracias a Igual, todos. igualmente Buen día. agradecer a todos nuestros participantes por estar conectados. Sin nuestros expositores y sin igualmente nuestros participantes, estas conferencias no serían posibles. Como decían don Randall al principio de su conferencia, esperamos que todos estén bien,
dentro de esta situación que estamos pasando, que estamos viviendo todos en los diferentes países en los que nos encontramos, a seguir teniendo cuidado, tanto de nosotros como de los nuestros, y desearles el mejor de los días. Así que formalmente nos despedimos y esperamos verlos y escucharlos, leerlos en la próxima sesión. El promocional con el enlace de inscripción estará saliendo el día de hoy en la tarde para la segunda sesión con Don Randall. Así que pendiente a nuestras redes y a los correos. Que estén bien y el mejor de los días a todos. Hasta una próxima sesión. Chao, chao. Muchas gracias. Mañana tenemos la conferencia virtual Battery Energy Storage System con el equipo de Hitachi ABB. ¿Ya te inscribiste? El miércoles de la próxima semana tenemos la cuarta conferencia virtual de la serie Calidad de la Energía Eléctrica, la segunda parte de la medición de la energía y potencia eléctrica. Pendiente a sus correos y a nuestras redes para que reciban el enlace de inscripción. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual Protecciones en Sistemas de Distribución, el cual se estará llevando a cabo en septiembre 2020. Si necesitas más información, escribe al correo que ves en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, para que estés enterado de nuestras actividades. ¿Que no quieres perderte nuestras actividades virtuales? Fácil, solicita en el número que ves en pantalla que te incorporemos en nuestro grupo de WhatsApp Secasier Informa y recibe de primera mano la información de todas estas actividades que estamos realizando. En este mes de julio, Secasier está de aniversario y es por esto que queremos compartir con ustedes los lanzamientos que hemos realizado a propósito de este 11º aniversario. Hemos rediseñado nuestra página web, donde podrás encontrar información de interés para el sector eléctrico regional, como artículos, videos que no necesariamente están en nuestro canal de YouTube o que tienes acceso directo al mismo desde nuestra página web, información de nuestras capacitaciones a distancia, inscripción directa a nuestros webinars, información de los anteriores webinars, eventos presenciales y mucho más. Ingresa www.secasier.org y cuéntanos qué te pareció. Mi nombre es Miguel Gómez Corea. Trabajo en Cope Guanacaste desde el año 1985. Actualmente ocupo la gerencia general. Soy egresado de la Universidad de Costa Rica con una maestría en Administración de Empresas y tengo un posgrado de INCAE en Administración de Negocios. La plataforma va a permitir a cada uno de los que formamos parte de Secasier tener acceso a toda esta información, ser el referente, como lo dice nuestra visión. Otra iniciativa que resurgió a propósito de nuestro aniversario es nuestro canal de YouTube. Te invitamos a buscarnos por nuestras siglas Secasier. Ahí podrás encontrar los videos de todas las conferencias virtuales de este 2020. Te invitamos a suscribirte y recibas alertas cada vez que subimos un nuevo contenido o tenemos un estreno disponible. Te esperamos.